A continuación les voy a exponer el protocolo de actuación frente al acoso escolar que podemos utilizar para plantar cara al acoso escolar en el centro educativo. Para empezar, así un pequeño marco general, aunque todos y todas ya cada vez estamos más concienciados con esta realidad, creo que es importante aterrizar en ella y poder exponer pues que es de forma muy simple. El acoso escolar es aquella conducta persistente y reiterada por parte de un grupo, de un alumno o un grupo de alumnos hacia otro, cuya finalidad principal es hacer daño mediante el abuso de poder y normalmente se da en el ámbito educativo, aunque cada vez más con la llegada de las nuevas tecnologías el ciberacoso está más presente en esta problemática. Puede manifestarse, como decíamos, de diferentes formas, ya que no solo es el acoso físico, sino el gestual, acoso social, acoso verbal, racista, acoso escolar, acoso por necesidades educativas especiales, acoso homofóbico, ciberacoso y lo que llamamos dating violence. Es importante tener en cuenta que este tipo de acoso se puede manifestar en el centro, puesto que, como muchas veces hemos comentado, es importante tener en cuenta que lo que se reproduce en la sociedad se lleva también a los centros educativos. Las fases de actuación varía, pues, primero recibir la información, nada más recibirla es importante, ya no solo lo que se tiene que hacer, sino creo que incluso más el que no debemos hacer, que es improvisar, opinar, aconsejar sobre la marcha, indagar más sin tener un protocolo previo y dar respuestas concretas que probablemente no se correspondan a la realidad. Por ello es importante, lo primero que se debe hacer al recibir la información es informar al director o directora del centro educativo para así poder activar la fase de convivencia y la fase de inicio 1. Es importante en la primera fase la detección y acogida, donde el director o la directora recibe a la familia. Es importante establecer pues, una previa conexión donde se presenta el profesional encargado del proceso, ya que será la persona responsable de dar solución a la problemática que está viviendo su hijo o hija en este caso. Es importante entrevistarse con quien informa del acoso para poder tener la mayor información posible y poder derivarlo a las personas encargadas, el área encargada de este proceso. También es importante entrevistarse con la persona que está siendo acosada y plantear de qué forma lo está viviendo, ya que es una variable muy importante entender el por qué, el cómo se siente la persona que está viviendo esta problemática. Una segunda fase es el análisis de la situación inicial, donde es importante exponer toda la situación y determinar si existe o no existe acoso. Si llega a existir el acoso, en esta fase se forma un grupo de alumnos observador que nos ayudarán a detectar los problemas donde los profesionales no puedan llegar en cierta parte. Se valorará si dentro de la gravedad se puede meter una mayor vigilancia o un cambio de grupo, y si ya es muy grave es importante directamente informar a la inspección educativa. Dentro de este proceso, si se llega a determinar que no existe acoso, es importante aún así informar a las familias y seguir observando desde la comisión de convivencia cómo evoluciona esta situación, ya que puede ser un falso negativo, como quien dice. Existe una cuarta fase, que es la de intervención, diagnóstico y contención del acoso. En el caso que en la fase anterior hayamos determinado que sí que existe, es importante dar sesiones formativas con el alumnado observador, enseñarles a romper la ley del silencio y sensibilizar ante la situación y las consecuencias que puedan acarrear. Importante la entrevista con cada familia de la víctima, porque es importante informarles sobre todo del proceso y que se está trabajando en él para buscar soluciones conjuntas y ver cómo está reaccionando también el alumno o alumna en casa. Sesiones educativas individuales con cada alumno acosador, ya que no podemos olvidar que la educación es la base de toda erradicación de la violencia, y por otra parte la entrevista con cada familia de los menores que ejercen el acoso, que también tienen gran parte de responsabilidad y nos pueden ayudar en la solución de
del conflicto. La toma de decisiones es la quinta fase, es una fase pues de las más importantes del proceso, ya que se debe elaborar un plan de acompañamiento mediante un análisis de la situación e informes finales. Por una parte, podemos tener el cierre positivo, donde ya no existe situación de riesgo, pero existe otra posibilidad, que es la de cierre negativo, donde se puede mantener la situación de acoso o el riesgo es bastante alto. Ya en ese punto procederemos a un procedimiento disciplinario basado en el decreto 114/2011 y el contacto con recursos externos como salud mental, que nos puede ayudar a la resolución de este conflicto, e incluso los servicios sociales. Es importante en todo este proceso recordar que el acoso escolar no es solo cosa de niños, que somos personas responsables, sobre todo los profesionales y las profesionales del centro educativo, y que juntos y con un buen protocolo y seguimiento podemos frenar este tipo de situaciones.